Jóvenes, entonces estábamos en que hicimos un análisis hasta la velocidad, ¿verdad? Sí, Vimos que la velocidad, alcanzamos a ver un poquito de aceleración. sí, en realidad no la alcanzamos a ver. Bueno, está la definición, ¿no es cierto? Está la definición por acá, pero no alcanzamos a hacer ningún análisis. Hoy día vamos a analizar la aceleración. Ya. ¿Ya? Eh, ¿No hay alguna duda de lo que se vio ayer? Yo no. ¿No? Ya. No. Ya, bueno, ustedes estuvieron en la clase y no deberían tener dudas. Además está este documento también, ¿no es cierto? Ya vamos a continuar con la aceleración entonces. Entonces, ¿qué es la aceleración? Vamos a colocar aquí por otro lado. Por otro lado, ¿no es cierto? Tenemos aceleración por definición, ¿no es cierto? La aceleración es la derivada del vector velocidad. ¿Ya? También se puede escribir de esta forma, dA de t de v función del tiempo. Hay que ser como más explícito de que se va a derivar una función llamada velocidad, ¿no es cierto?, que depende del tiempo. ¿Cierto? Entonces, es que sería la derivada, ¿no es cierto?, de toda esta función que está acá. De esta función. Entonces la voy a copiar y la voy a pegar. ¿Ok? Jóvenes. Sí. Profe, pero esa aceleración no se representa como aceleración en función del tiempo. Sí, sí, si quieres la describimos como aceleración en función del tiempo. Correcto. Ahora, el A omega sale de la derivada porque son constantes. Sí. Ahora, fíjese, para no confundir A con aceleración y A acá, vamos a hacer el siguiente cambio. Fíjense que el A acá representa radio. Sí. O sea, en el fondo, esto es A. La distancia del centro al... ¿Ya? Así que vamos a colocar acá, ¿no es cierto? Sea, en realidad debería colocarlo en el otro lado, sea A igual R, radio de la circunferencia. ¿Ya? Que si colocaba el R desde el principio del ejercicio,
iba a quedar muy obvio que era una circunferencia. Entonces la idea era hacer, ejercitar un poquito el razonamiento. ¿Ya? Pero aquí ya sabemos que el A vale radio y estamos trabajando el A con aceleración, entonces conviene cambiar el nombre, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a tener, voy a copiar esto de acá nuevamente, voy a cambiarle el A, voy a cambiar el A por un R. Ahí. Así que, ¿cómo va a quedar? Bueno, el R por el omega salen de la derivada, ¿verdad? Pues son constantes, ¿no es cierto? Y entonces queda, ¿no es cierto? Eh, por la derivada respecto al tiempo de... Aquí vamos a separar al tiro las derivadas, ¿no es cierto? Esa línea, ese paréntesis. Ahí. La derivada de menos seno de omega t más las derivadas, ¿no es cierto?, de coseno de omega t j. ¿Ok? Recuerden, ¿no es cierto? Cálculo 2, la derivada de una función vectorial es la derivada de las, es el vector de la derivada de cada componente, ¿verdad? Ujú. Y cada componente de la aceleración lleva el i unitario y después está la otra componente de la aceleración que lleva el j. ¿Cierto? Sí, profe. Ujú. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya. Ahora, derivemos de nuevo. Pues la derivada de menos seno es menos coseno y después se deriva por la regla de la cadena el omega t y queda omega. ¿Ya? Así que queda, esto como queda. R omega, paréntesis, ¿no es cierto? Menos omega por el coseno, ¿no es cierto? El coseno de omega t. Ujú. Y, ¿verdad? Sí. Sí. Y lo mismo, ¿no es cierto? La derivada de coseno omega t sería el menos seno omega t por omega. O sea, sería, Ujú. entonces aquí en realidad va un signo menos también. Menos omega, seno de omega t j. ¿Verdad? Sí. Y esto, entonces, por tanto, esto se puede ordenar un poquito más todavía.
Entonces nos va a quedar a función del tiempo, que es lo que también había sugerido Rodrigo. Creo que fue Rodrigo, ¿cierto? Sí. Se va a quedar R omega cuadrado, paréntesis, menos, vamos a colocar el menos afuera, ¿no? El menos afuera. Vamos a colocar entonces. Ay, después tenía que. Después tenía que ir acá. Bueno, eso sería. Entonces, vamos a hacer. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿No? Ya. Yo sí, profe, ¿por qué el menos lo dejó fuera? Los menos de los W los dejó fuera. De los omega. Sí, ahí. Porque acá hay un menos y acá hay un menos, ¿no es cierto? Sí, pero da lo mismo si los dejo dentro del paréntesis que afuera, Sí, ¿no? da lo mismo. Algebraicamente sí. Ya. Algebraicamente da lo mismo. Se pueden colocar dentro. Sin embargo, a veces para interpretar físicamente estos vectores, porque son vectores, no olvidemos que son vectores, a veces puede ayudar más o menos colocarlos dentro o afuera. De eso quisiera hablar ahora. Ya, vale. Muy bien. Eh, hagamos algo. Vamos a hacer ahora una serie de. Vamos a hacer varias observaciones ahora, jóvenes. ¿Ya? A ver. Aquí hay un montón de observaciones útiles que se pueden hacer. ¿Se alcanza a ver que hay 10 observaciones? Sí. Sí. Ya. Miren, la primera es que vamos a considerar esta expresión que acabamos de desarrollar de la aceleración. También podríamos hacer la tabla y graficar, ¿eh? Nosotros podríamos hacer la tabla y graficar, pero fíjense de que si hacemos un poco de análisis nos podemos ahorrar la gráfica. O sea, nos podemos ahorrar hacer la tabla. A ver, creo que me van a entender lo que quiero decir una vez que lo tenga dibujadito. Entonces, la primera observación es
Primera observación es, la observación uno o observación y romano, es este vector de acá. Ustedes que ya hicieron cálculo 2, no sé si pueden reconocer que este es un vector del tipo R unitario. No. Ah, sí, ¿Reconocen eso? sí, ya, me acuerdo. ¿Sí? A ver, Fabricio, ¿por qué es unitario? Porque esto sería cuando uno parametrizaba una ecuación, ¿o no? Y lo usaba como si tenía x cuadrado más y cuadrado, hacía que el x fuera coseno y el y fuera seno. Lo usamos al final del semestre. Bueno, primero vamos a escribirlo en función del R unitario, menos R omega cuadrado, R unitario. ¿Ya? Pero, ¿por qué es unitario? A ver, según lo que dice Fabricio, La norma de R es 1, ¿cierto? Por eso. ¿hmm? La norma del vector R que usted marcó ahí es 1. ¿Es por eso? Sí, correcto. Miren, de hecho, uno podría decir en forma general que el vector R, posición, es de esta forma, en coordenadas rectangulares sería de esta forma, ¿no es cierto? X y tongo más Y j tongo, ¿verdad? Ujú. Por lo tanto, ¿cuál sería la norma de este vector en coordenadas La, rectangulares? la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Muy bien, es eso. Por lo tanto, ¿cómo se define un vector unitario? Es siempre el vector multiplicado por 1 partido. La norma del vector. Muy bien, ¿verdad? Ujú. Esto significa entonces que va a ser X dividido raíz de X cuadrado más Y cuadrado, y unitario más Y dividido en la raíz, ¿no es cierto?, de X cuadrado más Y cuadrado J, ¿verdad? Entonces es eso, pues, esto, el primer término que está acá es un coseno, Ujú. ¿cierto? Sí, Y el segundo término es un seno, ¿verdad? Jóvenes. Sí. sí. Así que efectivamente es unitario, ¿ya? Y apunta en la dirección radial. ¿Y saben por qué apunta en la dirección radial? Porque el R vector son radiales, apuntan todos del centro O a un punto P, del centro O a un punto P, del centro O a un punto P. Por eso se llama radio vector, porque es radial, parte del origen. ¿Ya? Así que fíjense que en otras palabras, esta aceleración se puede escribir. Y entonces aquí va la observación, la pregunta que había hecho. ¿Quién había hecho esa pregunta? ¿Por qué no colocar el signo menos dentro del paréntesis, acompañando al coseno y el seno? Yo, profe. Fabricio, ya, muy bien. Entonces ahora, Fabricio, fíjate que tu observación cobra un especial valor porque lo podemos escribir así, la aceleración. Ujú.
¿Ya? Significa de que apunta en la dirección menos radial. En otras palabras, lo que vamos a hacer ahora es copiar, pegar por aquí, ¿no? Si le hago un zoom a esto, lo más probable es que quede totalmente despixelado, así que lo que voy a hacer es solamente aumentar acá, ¿ya? Voy a hacer el siguiente truco. Ahí. Ya, entonces, ¿con qué color debería escribir las aceleraciones? Las aceleraciones las voy a hacer con otro color, para que se distinga de todo, ¿no es cierto? La aceleración la voy a colocar con color amarillo. ¿Ya? Miren, jóvenes, cómo serían las aceleraciones. Una aceleración sería así. Y sería la aceleración 1. En realidad, las voy a colocar desde acá. Un poquito más cortita, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan visualizar esto, después van a tener que... Esto se le llama A1. ¿Verdad? Si apunta en la dirección, jóvenes, ojo, si apunta en la dirección menos radial, significa que apunta del punto P hacia el punto O. Del punto P al punto O. ¿Ya? Ya. ¿Se entiende eso? Sí. Radial, R unitario es hacia afuera. Y menos radial es hacia adentro. Después les voy a mostrar otro dato que les va a ayudar nos va a ayudar a convencernos de esto. Aquí vamos a escribir el A2. El A2 entonces tendría que ser así. Así tendría que ser el A2. A ver, de hecho debería ocupar un lápiz un poquito más fino. El A2 entonces es esto. ¿Verdad? Sí. Sí. Y el A3 tendría que ser una cosa así. Voy a ocupar un lápiz un poquito más fino todavía. Ahí sí. ¿Verdad?
A ver, vamos a hacer una segunda observación. Esto va a ayudar a reforzar la primera observación. ¿Cómo era el vector posición en función del tiempo? Es lo primero que nos entregaban. Era... Eso estaba en el video. Sí, sí, lo tengo escrito acá. Ahí está. ¿Cierto? Vector posición, aquí está, ¿verdad? Lo voy a copiar y lo voy a llevar para acá. Y vamos a poner la observación 2. Jóvenes, ¿me van siguiendo la idea? ¿Sí, profe? Sí. Rodrigo. Sí, profe. Muy bien. ¿No hay dudas hasta ahora? Yo por lo menos no. Muy bien. Fíjense que el vector posición lo vamos a escribir de la siguiente forma, jóvenes. O bien, el R vector, ¿no es cierto? Vector posición. Lo podemos escribir como R. Acuérdense que el A le vamos a llamar R ahora, ¿verdad? R grande. De radio. ¿Cierto? Ujú. Por lo tanto, esto podemos sacar el R, factorizarlo. R. Y que va a quedar paréntesis, ¿no es cierto? Coseno de omega t. Y unitario más seno de omega t, puta, ¿cierto? Pero esto que está acá es R unitario, ¿verdad? Oye, ¿Sí, profe? o sea que esto se puede escribir como R por R unitario, ¿verdad? Ujú. ¿Y eso qué significa? Significa, en este dibujo, a ver si ahora me siguen la idea. Esto va a servir para profundizar entonces. El R unitario son radiales, es decir, el R1 unitario, si tuviéramos que buscar el R1 unitario sería así. El R1 unitario sería así. ¿Verdad? Ujú. Sí. Si tuviéramos que dibujar el R2 unitario, sería así. ¿Verdad? Jóvenes. Sí, pero parte desde el origen, ¿cierto? Siempre. Sí, se queda en el origen, pero aquí para efectos de entender la relación entre todos los vectores, porque un vector, mientras mantenga dirección, de la misma magnitud, dirección y sentido, tú lo puedes, perdón, tú lo puedes colocar así, lo puedes colocar más acá, o lo puedes colocar por acá. Pero si mantiene la misma magnitud, dirección y sentido, es el mismo vector. Ah, ¿Me siguen la idea? ¿Jóvenes? Sí. Sí. Ya, muy bien.
es eso. Lo que pasa es que el origen, porque es necesario colocarlos en el origen primeramente, porque ahí se calcula. O sea, uno calcula desde el origen. Que uno hace las componentes, uno las mide desde una referencia que es el origen. Pero después, una vez que está construido el vector, tú lo puedes trasladar a otros lugares. Por ejemplo, recuerden de que los vectores de velocidad están en otro espacio, pero los colocamos acá para entender gráficamente el significado geométrico del vector de velocidad que es tangente. Si lo tuviéramos en el espacio de velocidades, como acá, por ejemplo, ¿se acuerdan? Sería más difícil entender que el vector es tangente. Como acá. ¿Me siguen la idea? ¿Jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, sí, profe. Yo continuamente les voy a estar preguntando, pero como tengo la pantalla puesta y estamos sin cámara, yo necesito, siempre les voy a estar preguntando y cuento con que ustedes me puedan responder por audio. Así yo voy sabiendo que no estoy hablando a la cámara, ¿no? Nomás y que me van siguiendo. Y si tienen alguna duda, aprovechenla. Entonces, jóvenes, es por esa razón que los vectores se trasladan, es para poder hacer una mejor interpretación geométrica, ¿ya? Como les digo, los vectores de velocidad no pertenecen a este espacio XY, pues se colocan acá para entender que son tangentes a la trayectoria. Lo mismo, estos vectores de aceleración no corresponden a este espacio, corresponden a un espacio de aceleraciones. Pues se colocan acá para entender cómo se relacionan estos vectores de aceleración dentro de la trayectoria, cómo se relacionan con los vectores de velocidad y cómo se relacionan con los vectores de posición. ¿Me siguen la idea? Sí, profe. Muy bien. Entonces, miren, aquí vamos a dibujar el otro vector radial, ¿no es cierto? El vector R3 unitario sería así. ¿Verdad? ¿A qué conclusión llegamos? Que los vectores posición son todos radiales hacia afuera, porque todos llevan el R unitario, tal como lo acabamos de... Voy a tener que disminuir un poco el... Ya, los vectores posición son todos radiales hacia afuera. Ahí está, R unitario. ¿Ya? Los vectores posición son todos radiales hacia afuera. Los vectores de aceleración son radiales hacia adentro. Tienen la dirección opuesta al vector posición. Apuntan todos ¿hacia qué punto apuntan? ¿Hacia dónde apuntan? ¿Qué tienen en común? ¿Hacia dónde apuntan estos vectores de aceleración? Todo al origen. Todos al origen. Fíjense que el origen aquí coincide con el centro de la circunferencia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Podríamos decir que apuntan todos hacia el centro? Sí. Los de la ¿Cómo se llama? aceleración, sí. Sí. ¿Cómo se llama la aceleración que apunta hacia el centro? Centrípeta. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿se dan cuenta de que acabamos de construir la aceleración centrípeta? ¿No les sorprende? Si no les sorprende, dígame que no les sorprende. Profe, ¿Ya? ¿la podría escribir con color amarillo? Sí, claro. Que si no me da TOC. ¿Y no te va a dar qué? TOC. ¿Qué es eso? Trastorno obsesivo compulsivo. Porque ahí en la imagen está en amarillo. Entonces para que se relacione. Ya, muy bien. La voy a poner así y la voy a poner un poco más grande porque el amarillo cuesta de verlo. Acá el amarillo en el dibujo no cuesta tanto verlo. Pero ahí en la letra cuesta más, sí. Sí. Y le voy a poner un cuadradito también aquí. Esa es una ayudita. El cuadradito va a ser azul. ¿Ya? Podría ser un cuadrado, pintarlo negro. Y azul. Bueno, pero ¿podemos dejarlo ahí? Sí, pero es que con la herramienta del tarrito puede pintar todo. Ya, bueno, ya lo vamos a pintar negro. Le voy a dar en el gusto. A ver cómo se ve.
Uy, no, si ¿No le no, ¿cómo gustó? está? No, igual se ve bien. Lo que pasa es que los centros, ya. Sí, 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 no, ya, pero ya, esos detalles no nos van a ayudar mucho a entender la física, ¿no? Pero ahí ya queda bien, Sí, ¿cierto? sí. Ya, aceleración centrípeta, entonces es esta, es radial hacia adentro. Y los vectores de velocidad son tangentes a la curva. Sí, Ya. tangente. Muy bien, entonces ahora ya podemos empezar a... Este ejercicio ha sido laborioso, ¿no es cierto? Es un ejercicio largo, pero permite construir vectorialmente todo el movimiento circular. Esa es la gran ventaja que tiene. O Claro. sea, a través de solamente vectores y definiciones cinemáticas estamos construyendo el movimiento circular. Fíjense entonces que vamos a hacer el siguiente resumen. Eh, la velocidad, la posición, perdón, se escribe como R unitario. La velocidad, si vamos a revisar la velocidad, es R omega. ¿No es cierto? R omega, y veamos cuáles eran los vectores que teníamos acá para la velocidad. El A lo cambiamos por un R, ¿no es cierto? Aquí. Entonces queda R omega, ¿verdad? Aquí también. ¿Verdad? Entonces queda R omega menos seno de omega t y voy a copiar esto de acá. Queda eso, ¿verdad? Ahora, jóvenes, les cuento que este vector que está acá es un vector llamado, si tuvieron, no sé si habrán visto en cálculo 2 los vectores base de coordenadas polares, pero este vector se le llama normalmente el vector teta unitario. ¿Vector cómo? Teta unitario. ¿Lo conocían? No, eso no guardo lo visto yo. Ya. Tampoco me Les voy a acuerdo. contar, les voy a contar qué es el teta unitario. Si se los escribo en términos de álgebra lineal y les hago un dibujito, lo van a entender al tiro. Voy a copiar esta figurita. Voy a seleccionar acá, seleccionar de forma libre. No, no me está funcionando. Voy a seleccionar como rectangular. Ojalá ahí se le corre. Fíjense. Por acá está. Bien. Borrando algunas cositas, ¿no es cierto? Como esto que está acá, por ejemplo, esto que está aquí.
tal vez un poco de lo que está por acá, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a tener dos vectores básicamente jóvenes. Uno, el, el R unitario, ese ya lo conocemos, es radial, hacia afuera, ¿verdad? El R unitario ya lo conocemos, de hecho es así. Es así. Y el teta unitario es, les cuento, es un vector que es tangente a la curva y es perpendicular entonces a R unitario. ¿Sí? Bueno. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? El R unitario R unitario y teta unitario son perpendiculares. R unitario se llama vector radial y teta unitario es un vector tangencial, un vector tangente. No tangente de cateto opuesto partido cateto adyacente, sino que es tangente a la curva. Y R, ustedes conocen los vectores base, ¿no es cierto? Ustedes ya tienen álgebra lineal aprobado, ¿no es cierto? Entonces, el R y el teta son vectores base en R2, ¿ya? Porque con cualquier combinación lineal de estos vectores se puede formar un vector en R2, pero en coordenadas polares. De la misma forma que el I con el J son vectores base, pero en coordenadas rectangulares. Ah, ya, ya. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a escribir acá. Tres, cuatro, ¿no es cierto? R y teta ¿ya? R y teta son vectores base o simplemente son una base. Estudiantes ya de tercer año de ingeniería saben, entienden lo que es una base. Pero esto es en coordenadas polares, ¿verdad? Mientras que, y esto creo que no es necesario que se los escriba, el I y el J son también una base pero en coordenadas rectangulares, ¿verdad? Sí. Ahora, fíjense, es sumamente sencillo
demostrar la ortogonalidad de estos dos. ¿Cómo se prueba, se comprueba la ortogonalidad de los vectores jóvenes? Había que hacer un producto que diera cero, una cosa así, no me acuerdo muy ¿Producto bien. punto? Correcto. ¿Y se puede hacer eso? ¿Cómo no se puede? ¿Qué creen ustedes? Jóvenes, no escucho nada. Debería poder entre los, si son dos vectores, hacer el producto punto. ¿O no? Sí, sí, correcto. Fíjense, mire, voy a anotar un par de cosas acá y yo creo que no va a ser ni necesario hacer mucho cálculo, ustedes se van a dar cuenta al tiro. Es casi obvio. R es ortogonal con teta, unitario. Sí, solo sí. Pero dijeron, el producto punto de estos dos vectores es Pero, cero. ¿eso da un número o un vector el producto punto? Es un escalar. Recuerden que el producto punto es escalar, el producto cruz es factorial. Ah, eso. ¿Ya? El R unitario, recordemos que el R unitario es de esta forma. Coseno de teta, o sea, o coseno de omega t, mejor coseno de omega t, porque estamos trabajando con omega t. ¿Ya? Sería coseno de omega t. Profe, Y ya, ¿sí? ¿lo que está poniendo ahí es la observación 5 o es parte de la 4? 5. Ah, ya. Sí. Más seno de omega t j, ¿verdad? Y el teta unitario lo acabamos de escribir hace poquito. Era menos ¿cómo era el teta unitario? Menos seno de omega t y más coseno de omega tj, ¿verdad? Ujú. Menos seno omega t y más coseno de omega tj. Jóvenes, ¿qué tal si hacemos, yo creo que mentalmente, ¿podríamos hacer mentalmente el producto punto entre estos dos? Sí. Sí, ¿Cuánto da? Menos seno por coseno, más seno por coseno. ¿Y qué hacer? Queda cero, ¿verdad que sí? queda cero. Por lo tanto, jóvenes, no cabe la menor duda que son ortogonales. ¿Ok? Ok. Entonces, una forma en que el movimiento circular a veces se describe es a través del R unitario y del teta unitario. Entonces, recordemos que el R unitario está asociado al vector posición, está asociado a la aceleración centrípeta, ¿no es cierto? Llevan R unitario, ¿verdad? Aceleración centrípeta, R unitario, en este caso con menos R unitario. Y el caso de la velocidad va a llevar un teta unitario porque la velocidad es tangente. ¿Ya? ¿Jóvenes? Eso, ¿verdad? ¿Ok? Profe. Entonces, eso. Yo no sé si ustedes estamos haciendo un repaso de movimiento circular, pero de una manera diferente, de una manera vectorial. De hecho, en física 1 nos enseña el movimiento circular así. Pero, ¿saben qué? Es bueno verlo así para este curso, porque lo que necesitamos en movimiento circular requiere verlo de esta forma. Entonces, vamos a escribir 6. Vamos a ver lo que son los módulos.
Fíjense, el módulo del vector, perdón, el módulo del vector R sería R mayúscula, ¿verdad? Sí, Muy bien. El módulo del vector velocidad es R omega, ¿verdad? sí, O también se puede escribir omega R, ¿ya? Y el módulo de la aceleración es R omega cuadrado, o omega cuadrado R. sí. Esas son las cosas que se revisan en el movimiento circular. Que la velocidad lineal o tangencial, ¿no es cierto?, se relaciona con este término que también se llama la velocidad angular. Entonces aquí es bueno recordar que este término de acá, recibe un nombre especial llamado rapidez angular. No sé si se acordaban de eso. Creo que sí, sí. Y vamos a ver, de hecho, que entonces es casi como revisar la definición. Profe, pero la rapidez angular es omega R. No, se relaciona con la velocidad tangencial de esta forma. Esta es la velocidad tangencial, o rapidez tangencial. ¿Ya? Sí. Esto es la rapidez tangencial. Y la rapidez tangencial se relaciona con la rapidez angular como omega r. Entonces, ¿cuál es la definición? De omega. Bueno, de hecho, omega, se puede definir la definición de omega y de omega. Omega, vector, de hecho se define como la derivada del ángulo θ respecto al tiempo y omega, que es el escalar con que vamos a trabajar básicamente en este curso, es la derivada de θ en función del tiempo. ¿Ya? De θ a dt. Esto es así se define la rapidez tangencial, jóvenes. Y nosotros sabemos que esta derivada, en el fondo, es un cociente entre un delta θ y un delta t. O sea, de hecho, una observación para esto. ¿Me van escuchando, cierto? Yo creo que se escucha. Ya. Miren, ¿qué es una derivada? Esto es un repaso de cálculo 1. Eso yo sé que en realidad ustedes lo manejan bastante bien, pero lo voy a escribir un poco más para entender físicamente qué significa, que es el límite cuando delta t tiende a 0, ¿no es cierto?, de delta θ dividido delta t, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Ustedes, como tuvieron cálculo 2, ya deben haber visto muchas de estas derivadas parciales, haberlas definido de esta forma. Entonces, esto es aproximadamente delta θ, ¿no es cierto?, dividido delta t, ¿verdad? Ujú. Eso es. O sea, en el fondo, ¿qué es omega? Omega, si vamos al dibujito de acá, a los primeros dibujitos, el omega, nosotros podríamos, de hecho voy a copiar acá y lo voy a llevar allá para que se entienda. Este dibujo ya es un tanto antiguo, pero aquí no está saliendo bastante.
¿verdad? Entonces, ¿qué representa el delta teta? El delta teta, voy a hacer algo que no me gusta hacer, pero que no quedó tan mal. Wow, en realidad no se echó a perder tanto. Pensé que iba a ser poco. Ya se está echando a perder un poquito, pero todavía se puede abusar un poco del sonido. ¿Qué es el delta teta? Miren, vamos a hacer lo siguiente. El delta teta lo vamos a... Estas gomas son muy chiquititas, deberían haber gomas más grandes. Pero bueno, entonces... Yo quiero borrar un poco acá porque yo quiero mostrarles dónde está el delta teta y el delta t. Eso es lo que me gustaría mostrarles. Si esto es teta, entonces fíjense, el delta teta me queda bonito acá. Esto sería delta teta. Es el ángulo descrito en radianes en un intervalo de tiempo delta t. ¿Me siguen la idea? Sí. O sea, en el fondo es la razón de cambio del ángulo en el tiempo. Cuanto más rápido cambia el ángulo en el tiempo, bueno, mayor va a ser el omega y significa intuitivamente de que más rápido está girando la partícula. ¿Cierto? Por lo tanto, podemos decir tranquilamente que omega, con toda confianza, con toda propiedad, representa la rapidez, que es lo mismo, ¿no es cierto?, en el contexto de cálculo, cuando se lo enseñaron en cálculo 1, razón de cambio, o razón de cambio, es la rapidez con que cambia el ángulo teta en el tiempo. ¿Cierto? Eso es. Eso es, joven. ¿Alguna pregunta? Joven. No, profe, yo no por lo menos. Les voy a mostrar lo siguiente. Les voy a mostrar lo siguiente. Miren, ¿cómo relacionamos esto con algo práctico? Fíjense, y con esto vamos a terminar. Voy a colocar un video que hice un análisis de este video en 2006, perdón, en 2016, hace 4 años atrás. Iba pasando con mi hijo por un supermercado y vimos una tienda de mascotas. Voy a compartir la pantalla para que lo puedan ver. A ver, espérense un poquito, compartir pantalla, a ver dónde puedo pillar el video acá. Ahí está. ¿Pueden ver que se está reproduciendo un video? ¿Qué dice? Sí, es un hámster. Es un hámster, ¿no es cierto? Esto fue en el líder. De hecho, hay una tienda de mascotas. Ahí está mi hijo, ¿no es cierto? Ahí estoy al lado, estoy grabando. Mm, Es un movimiento circular, ¿verdad? Sí. Sí.
Ya, la maquinita es relativamente, sí, se puede decir que sí. Pero fíjense, ustedes conocen el tracker, ¿verdad? Ujú, sí, Sí. Entonces yo lo que hice es que grabé el video, lo cargué en tracker y hice el análisis. Fíjense cómo es la componente X. ¿Con qué función está relacionado esto? Sinusoidal. Sinusoidal. ¿Se fijan? Porque de hecho, porque de hecho, jóvenes, nosotros ya vimos de que el movimiento circular se puede describir con coseno y seno de omega t, Sí. ¿verdad? El X es un coseno de omega t y el Y es un seno de omega t. Y aquí está la evidencia experimental de que efectivamente el coseno y el seno sirven para describir el movimiento circular, ¿ya? Así que eso es muy bueno, porque en el fondo el tracking nos está ayudando a comprobar experimentalmente una teoría. ¿Se dan cuenta? sí. ¿Cierto? Y por otro lado, entonces, ¿qué es omega? Omega es el tiempo que demora en dar una vuelta completa, ¿cierto? Sí, ya. Ahora, ¿cuánto tiempo demora en dar una vuelta completa? ¿Eso cómo lo podemos ver? Sí, fíjense, el tiempo para dar una vuelta completa, el tiempo Sigue para un dar una ciclo vuelta completo en la completa, gráfica. Ah, claro, un ciclo en la gráfica. un ciclo en la gráfica. Y en el círculo son 2 pi radianes, ¿no es cierto? Ujú, Sí. Miren, A- voy a ocupar la herramienta de lápiz y voy a rayar acá mismo. Aquí el T es como 1,7, ¿no? Un segundo. ¿Sí? Está por ahí. Correcto. Ahí está, 1,7. ¿Y cómo se hace la equivalencia de tiempo en segundos a radianes? Bueno, sobre eso quiero hablar ahora, estimado. Vamos a hablar sobre eso justamente ahora. ¿Les parece? ya. Sí, Creo que es pertinente, ¿verdad? sí. Creo que es el momento. Fíjense, ¿qué es omega? Es delta teta delta t. Pero si da una vuelta completa, serían el ángulo, el delta teta, el ángulo descrito serían 360 grados, ¿no es cierto? Serían 2 pi radianes, 2pi, sí. ¿verdad? Sí. Ujú, Dividido en cuánto tiempo? 1,7. 1,7. Ese 1,7 lo vamos a llamar periodo. Ya. En este caso el periodo vale, ¿Por qué el periodo no se representa con una P? porque normalmente la P se ocupa en física 1 para el peso, en física 3 se ocupa para presión. Mm, Y en casi todos los libros de ondas y oscilaciones y movimiento circular se utiliza la T mayúscula. Entonces, esto viene también del inglés, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que vienen del inglés. ¿Cuál sería Uno la palabra en inglés? podría ser, podría venir de tiempo, de time. Estoy suponiendo, estoy especulando, pero es probable. Pero, por ejemplo, hay muchos términos que vienen del inglés. Por ejemplo, altura es una H porque viene de high. ¿Te fijas? Sí. Eh, de hecho, en los libros de física, el peso no se coloca una P, se coloca una W de weight. Wait, sí. Una W minúscula para weight y una W mayúscula para work, para trabajo.
Entonces, es un poco eso, Rodrigo. Uno podría escribirlo con una P, pero después uno corre el riesgo de confundirse con otros parámetros que igual van a comenzar a Claro. incorporar en los modelos que vamos a ir estudiando. Bueno, acá el periodo es 1,7 segundos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo lo que quisiera hacer la observación siguiente. Aquí sería entonces, el omega sería 2pi, ¿no es cierto?, dividido 1,7. Y las unidades de esta omega, ¿no es cierto?, serían radianes partido por segundo. ¿Ya? Ya. Entonces, de esa forma se calcularía la rapidez angular de esto. Digamos, mirando, pensando que esto es un círculo. Pero si ahora miramos esto como una función trigonométrica periódica, el periodo es esto, ¿no es cierto? La distancia entre dos crestas o entre dos valles. Eso lo sabemos muy bien, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? Ujú. Sí. Entonces, fíjense que acá el x de t, ¿no es cierto?, que sabemos que se escribe como r coseno de omega t, también lo podemos escribir como r coseno de 2pi partido t por t, ¿verdad? Ujú. Sí. ¿Sí o sí? ¿Por qué? Porque cuando el tiempo minúscula corresponda al periodo t mayúscula, entonces va a quedar coseno 2pi y significa que haber completado un ciclo. Claro. Por lo tanto, aquí tenemos la equivalencia. El periodo, esta es una función que tiene periodo 2pi partido, o sea, claro, que tiene periodo t, ¿verdad? Cuando la función trigonométrica tiene periodo t, el 2pi partido periodo se le llama omega. Aquí está. Se le llama omega. Y es el mismo omega que está acá, 2pi partido t. ¿Ya? Esta es la relación, entonces, jóvenes, que hay entre el movimiento circular y el periodo de una función trigonométrica. Están relacionados de esa forma. ¿Me siguen la idea? Sí, ya, eso se entiende. Es eso. O bien, esto se podría escribir aún de esta forma. Espérense. Sí, es eso. Es eso, joven. Entonces, el periodo y llegamos aquí, fíjense, acá llegamos a otra relación. Fíjense, omega, frecuencia. Hay otro término que aparece aquí que se llama frecuencia. Es 1 partido por periodo. ¿Lo conocían esto? Sí, sí me acuerdo de eso. Sí, Frecuencia también. que se mide en hertz, ¿no es cierto? Acuérdense que la frecuencia es un término importante para la informática porque la rapidez de los procesadores, o sea, Está hay un en parámetro de hertz. procesadores que se miden en hertz, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ojo, que esto es importante acá. La frecuencia es el tiempo la cantidad de ciclos que se hacen por segundo. F representa número de ciclos por segundo. Es el número de ciclos o periodos, ¿no es cierto?, en el tiempo. ¿Ya? ¿Verdad? Sí, Aquí llegamos a una relación bien famosa que tenemos que F, mejor dicho, omega, sabemos que omega es igual a 2pi
partido periodo, ¿no es cierto? Porque es lo mismo decir 2pi por 1 partido periodo, ¿verdad? Y eso es lo mismo que decir, o por lo tanto, podemos decir que omega es igual a 2πf. Esta es una relación súper conocida, famosa y fundamental, que relaciona lo que se llama la frecuencia f en Hertz, y entonces este término, la velocidad angular, pasa a recibir otro nombre que se llama frecuencia angular. Frecuencia angular. Esta f se le llama frecuencia a secas, pero el omega se le llama frecuencia angular. Y lo interesante de esto es que la frecuencia angular, en el contexto de una onda o de una gráfica de una función sinusoidal, es una frecuencia angular porque está relacionada con la frecuencia en Hertz. Y la frecuencia en Hertz a su vez está relacionada con el periodo. O sea, en el fondo, este omega se le llama frecuencia angular porque está relacionada con el periodo de la función trigonométrica. Entonces ahí, en ese contexto del periodo de la función trigonométrica, se le llama frecuencia. Pero en el contexto del movimiento circular es el tiempo que demora en recorrer una vuelta, dar una vuelta completa. Y ahí se le llama rapidez angular. Lo que quiero hacer en el fondo, jóvenes, es que la rapidez angular y la frecuencia angular son lo mismo. ¿Ya? Sí, profe. Entonces, ustedes cuando estudiaron trigonometría por primera vez le habrán enseñado el círculo goniométrico, ¿no es cierto? O relación que existe entre las funciones trigonométricas y el círculo, ¿no es cierto? Bueno, también se puede ver al revés entonces. Si hay movimiento circular, eso significa de que haya funciones trigonométricas asociadas del tipo seno y coseno. Ya. Bien, y ya estamos a 5 minutos por terminar. Vamos a dejar la clase hasta aquí por hoy.